Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, Señor, que podamos creerlas, guardarlas y ponerlas por obra. Espíritu Santo, ayúdanos. Reconocemos que te necesitamos, hoy más que nunca te necesitamos. Manifiesta tu gloria entre nosotros y muévete con poder. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y todos decimos amén, ¿verdad? Bien, pues gloria a Dios por todos los que ya están aquí. Ahora le pido que esté atento, que esté muy atento, porque dice Romanos 10:17 que la fe viene. ¿Por qué viene la fe, amados hermanos? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces hemos estado hablando ya por varios domingos, por varias reuniones, ¿verdad? Y les pido a los que predican el martes que se metan en la misma sintonía, en el mismo tema. Hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: nunca vas a poder cambiar si no tienes la llenura del Espíritu Santo. Díselo. Mira, nunca vas a poder cambiar, ¿no? No pienses que vas a cambiar, no pienses que vas a ser otra persona si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Podrás ser una buena persona, podrás ser un buen creyente, pero no vas a poder ser transformado, porque necesitas el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Y por eso es que hemos venido hablando ya por varios domingos acerca del Espíritu Santo. Y hoy no es la excepción, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo, mucho que decir del Espíritu Santo, mucho que aprender del Espíritu Santo. Mi hermana Audu tocaba el viernes, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo, las diferentes cosas que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para que el Espíritu Santo las pueda hacer, necesitamos recibir esa llenura del Espíritu Santo. No los veo como que anhelaran esa presencia del Espíritu Santo. Ya los veo a todos así como, no, veo así como, yo quiero. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice, el tema del día de hoy es el Espíritu Santo. Escúcheme bien, hermanos. Es lo primero que tengo que decir para que usted diga, yo quiero eso. El Espíritu Santo se recibe por escuchar la palabra de Dios con fe. ¿Sí me escuchaste? Es decir, que cuando tú vienes aquí, ¿cómo tienes que venir, hermano? Con fe. Con fe de que la palabra de Dios algo va a producir en tu vida. Porque si viene nada más a oír, pues dice la Biblia, eres un oidor de la palabra de Dios. Pero Dios no quiere oidores, Dios que quiere hacedores. Y precisamente ahí estriba la diferencia, ¿verdad? En que el oidor, pues nada más viene, escucha la palabra y ahí termina. Pero el hacedor de la palabra es aquel que oye la palabra y la pone en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para ayudarnos, para darnos poder. Hechos 1:8, pero ¿recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? Poder. Y necesitamos manifestar ese poder, hermano. Porque si somos honestos, dices, pues ¿cuál poder? ¿Dónde está? Está ahí en ti. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya tienes al Espíritu Santo. Ahora lo que tienes que hacer es avivar ese fuego, ¿verdad? Compartíamos que le dijo Pablo a Timoteo, ¿qué le dijo, hermano? Aviva el fuego, aviva el don que está en ti. Ahí está, hermano, dile que está a tu lado, ahí está, ahí lo tienes. Ahora avívalo. Amén. Entonces el tema del día de hoy, el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Es decir, ya veniste aquí, ahora ponte atento, ¿verdad? Escucha de una manera intencional. Yo quiero, ¿verdad? Que se mueva el Espíritu Santo y tomar una palabra del Espíritu Santo y creerla. Porque el Espíritu Santo se recibe por escuchar con fe. Porque es muy diferente venir a escuchar con fe. Y yo creo que todo este tiempo, estos 11 años que cumplimos, hemos venido y hemos escuchado, pero nos hace falta imprimirle ¿qué? Fe, hermano. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Y viene a mi mente el de la mujer que padecía flujo de sangre. ¿Ella qué tuvo? Fe. Si tan solo tocar el borde, seré sana.
Y la fe es la que actúa poderosamente. Obviamente la fe en Dios, porque también hay gente que cree en otras cosas. La fe es poderosa, pero la Biblia nos enseña que nuestra fe debe estar enfocada ¿en quién? En Jesús. Y en este caso, en el Espíritu Santo. Así es que digan conmigo, el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Entonces ya estás aquí, ahora escucha con fe. ¿Y qué es la fe, hermano? La fe es creer. Si yo creo lo que está diciendo la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Esa es la fe. Y fíjate cómo todo se conjunta bien bonito, bien hermoso, porque les acabo de decir que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no es oír por oír, sino es oír ¿con qué, hermanos? Con fe. ¿Cuántos tienen fe? Y por eso pasamos los testimonios primero. Porque ¿a cuántos les su fe, ¿verdad? Se prendió cuando escuchó los testimonios? Es real. Es real. Ya no alcancé a escuchar muy bien qué dijo Romis, pero dice que le está hablando con Dios. En otras palabras, tiene fe. Que nada estorbe su fe. ¿Y qué fue lo que dijo? Javis, a ver, explícame. Estaba hablando con Dios el viernes. Se lo iba a conocer. ¿Y qué creen? Ya tiene lo que pidió. Porque lo pidió ¿con qué, hermano? Con fe. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Pedir con fe, hermano. Acérquese como un niño. Dios ha dado la visión, ¿no? Del niño. Ahí está el niño, ahí está el niño. Está el niño, Josué. ¿Verdad? También le dio a Luis una visión de un niño también. Entonces Dios quiere que seamos como ¿qué? Como niños. Porque el niño no anda con telarañas aquí en su mente ni en su corazón. Ellos dicen lo que creen, ellos dicen lo que piensan. Y entonces Dios les responde. ¿Cuántos quieren ser como niños, hermano? Amén. Bien, pues vamos a entrar de lleno. Acompáñeme a Gálatas capítulo 3. El libro de los Gálatas está hablando acerca de que estaban siendo enseñados los Gálatas en la ley, a judaizar, ¿verdad? Judaizar es hacer las obras de la ley, ¿no? Como si yo viniera aquí y les dijera, a ver, hermanos, se tienen que circuncidar todo, ¿no? O como si yo viniera a decir, hermanos, tenemos que celebrar tabernáculos, tenemos que celebrar. Son fiestas judías muy bonitas, muy hermosas, pero que ya tuvieron su cumplimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces Pablo les está hablando a los Gálatas. Fíjense qué interesante, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, pero yo me voy a concentrar aquí en el capítulo 3. Fíjense cómo le habla a los Gálatas. Y bueno, no solamente a los Gálatas, sino hoy en día, ¿verdad? Se siguen dando estas prácticas, hermano. Entonces esta palabra es para nosotros hoy. ¿Cómo la tienes que escuchar? Con fe, hermano. Espero que no haya nadie aquí, ¿verdad?, que esté ahí judaizando y esté haciendo cosas de la ley antes que las cosas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos dicen, qué padre palabra, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero luego dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de eso es de lo que estamos hablando, de andar en ¿qué? En el Espíritu, hermano, de vivir una vida en el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida es una ley, hermano, cuando tú empiezas a caminar en la llenura del Espíritu Santo, obedeciendo, ¿verdad? Es una ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermano. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí a los Gálatas? Ustedes siguen, ¿verdad?, con la ley, hermano. Cuando ya hay otra ley que me libra de esa ley, que es la ley del Espíritu de vida. Les está diciendo, miren, mejor vivan en el Espíritu. Y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. ¿Cuántos quieren llevar una vida en el Espíritu? ¿Verdad? Les dejé de tarea que leyeran todo el capítulo 8, donde habla de
viviendo en el Espíritu, hermano. Y ahí viene toda una enseñanza de por qué debemos vivir en el Espíritu. Porque solamente viviendo en el Espíritu es como vamos a vencer las obras de la carne. ¿Sí me escuchas? Todo eso que batallas en tu carne, ¿verdad? Que te ha costado trabajo vencer, solamente lo vas a poder vencer siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Y a través de la Biblia vemos muchos ejemplos, ¿verdad? De hombres y de mujeres que fueron tentados, que algunos cayeron, pero que algunos salieron victoriosos, porque estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, dile que está a tu lado, no hay otra forma. No es porque vengas aquí muy religiosamente, no es porque remolines allá atrás, sino porque vivas una vida en el Espíritu. Obviamente la vida en el Espíritu es la que te va a hacer que remolines allá atrás del mar. Si me explico, ya no va a ser la música, sino el Espíritu Santo. Que te regocijes en el Espíritu. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu. Y entonces cuando ya tenemos esa llenura, entonces se empieza a fluir el Espíritu Santo con libertad, empezando con cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. Y me gusta mucho, ¿verdad? Cómo mira, dice ahí la primera oración, dice, oh Gálatas, ¿qué? Oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Es como si nos dijera ahorita, oh casa del Padre, insensatos. Una palabra fuerte, ¿no? Y estaba yo platicando con un pastor, dice, no, y tiene un significado más fuerte. O sea, como diciendo, no, qué barbaridad con ustedes, que son insensatos. ¿Y qué es un insensato? Una persona que no piensa, que no racionaliza, hermano, sino que es un ¿qué? Sensato, que le dicen las cosas como deben de ser y las hace como él quiere. ¿Cuántos insensatos hay aquí? Levanten su mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay unos que son sinceros y dicen, sí, yo soy bien insensatote. Esa palabra es para mí. Y si somos honestos, pues todos somos insensatos. Ahorita van a ver por qué, porque no estamos viviendo en el Espíritu, hermano. Nos damos cuenta, yo me doy cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta que no estamos viviendo en el Espíritu. Entonces, por eso Dios trae esta palabra. Dice, oh Gálatas insensatos. Y después viene otra palabra tremenda. ¿Quién nos fascinó? Dile que está todo. ¿Quién te fascinó? O sea, ¿qué quiere decir fascinó? Que hay una fascinación, hermano. Primero hay insensatez, ¿no? De estar haciendo algo que no debes de hacer. Y después hay una fascinación. Porque aunque sabes que no lo tienes que hacer, estás fascinado con esas cosas, hermano. Y hoy en día hay mucha fascinación por esta onda, este mover del mesianismo, ¿no? De los judíos. Y algunos, para no verse tan mal, dicen, bueno, somos judíos mesiánicos. Dice Pablo a los Gálatas, no seas insensato. ¿Quién te fascinó? Y hay una fascinación, porque hasta así los han visto seguramente por ahí en la calle, traen su kipa. ¿Sí han visto? La gente que trae su kipa, que trae unas como filacterias acá, unas que cuelgan unas. ¿Quién te fascinó? Es una fascinación, ¿no? El verme como un judío. Cuando empiezas a profundizar, sí somos judíos nosotros, pero por la promesa, no por la ley, no por la carne, sino por la promesa que Dios le dio a Abraham. Y tiene que ver con la fe, porque cuando nosotros creemos en Abraham, entonces ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no tiene que ver con la ley, sino con la promesa que Dios le dio a ¿qué? A Abraham. Sin embargo, hay gente que está fascinada en hacer las obras de la ley, hermano. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, número 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué, hermano? Crucificado. Es decir, ya Cristo cumplió con todas esas leyes, hermano, en la cruz. ¿Verdad? Él es el tabernáculo, Él es la Pascua, Él es, ¿cuál es otra fiesta hay? Las primicias. Todas las fiestas ya se cumplieron ¿en quién? En Jesús. Entonces por eso dice aquí, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. O sea, Él ya fue el cumplimiento de todas esas
esas fiestas de esas eran sombras, pero ya Cristo ya las cumplió. Ahora Él es nuestra Pascua, hermano. Esa es la verdad. Amén. Dice el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros. Fíjense, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si ustedes quieren seguir celebrando las obras de la ley, ¿verdad? ¿Quién los fascinó? Y luego les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibiste porque escuchaste con fe? Entonces podemos ver a los judíos, ¿verdad? A los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que eran doctores de la ley, ¿verdad? Pero que no tenían al Espíritu Santo. Y sin embargo vienen unos pescadores del vulgo que anduvieron con Jesús, que creyeron en Jesús y que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Entonces por eso les dice Pablo, ¿quién los fascinó? Esto solo quiero saber de vosotros si recibiste el Espíritu. ¿Por qué? Porque los Gálatas ya habían recibido el Espíritu, hermano. Entonces le está diciendo, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las obras de la ley no van a provocar en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Pero lo que sí va a provocar la llenura del Espíritu Santo en nosotros es el oír la palabra de Dios. ¿Con qué? Con fe. Así es que cada vez que vienes a la iglesia tienes que venir ¿con qué? ¿Con qué? Con fe, hermano. Como un niño. Para que entonces creas y recibas lo que pides. Amén. Y luego fíjense otra palabra tremenda, versículo 3. Tan necios sois, o sea, tan necios sois, hermano. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Porque ¿qué fueron? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y es lo que está pasando exactamente hoy, ¿verdad? Aquí en Puebla específicamente vivimos allá en los años, yo tengo bien el dato porque nos tocó a nosotros cuando Otto nació en el 2000, en el 99, 98, 99, un avivamiento precioso, poderoso, ¿verdad? En la Amistad Cristiana de Puebla, hermano, donde había milagros, había señales, había liberaciones, había profecía, había lenguas, ¿no? Un mover del Espíritu Santo precioso. Es decir, ¿cómo empezamos en el cristianismo, hermano? En la llenura del Espíritu Santo. Imagínense que ahora yo estuviera en las obras de la ley. ¿Qué me iba a decir Pablo? Sensato. Tan necio eres, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Lo cual quiere decir ahí que las obras de la ley, ¿qué son, hermano? Son carnales, hermano. Es carne. No el hecho de que yo venga aquí, ¿no? Con ustedes me presente próximo domingo, ¿verdad? Con mi kipá, con todos mis adornos judíos, ¿no? ¿Y ustedes qué me van a decir? ¿Tan necio es, pastor? Habiendo empezado en un movimiento del Espíritu, ¿ahora va a terminar por la carne? Amén. Versículo 4 dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿verdad? ¿Quién es el que está haciendo todas estas maravillas entre nosotros, hermano? ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo, hermano. No las obras de la ley, sino el Espíritu Santo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace esas maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas, hermano? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Hace 8 días, ¿verdad? Que estábamos aquí hablando acerca de los instrumentos, ¿no? Que necesitamos los instrumentos para la casa del Padre. Y yo mencioné que necesitábamos, ¿qué necesitábamos? Un violín. Y al terminar la prédica, se acercan a mí una familia para decirme, oh, escuchamos lo que necesita y nosotros tenemos el violín y se los vamos a dar. ¡Wow! ¿Por qué?
¿Por oír con qué, hermano? Con fe. Porque ¿quién quiere donar un violín que costaba 6,000 el que cotizamos nosotros? ¿Quién quiere en su carne donar un violín? No, mano, guárdalo, llévalo al empeño. No, pero cuando obra la fe, el Espíritu Santo dice, ahí está. Y me imagino que va a estar nuevecito el violín, porque me dijo, era de un muchachito también, un jovencito, que yo creo que quiso entrar al ministerio, pero finalmente como que no era por ahí. Y ahí está, ¿verdad? Porque Dios lo tenía reservado para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Eso fue por la ley o por el oír con fe? Un aplauso al Señor. Y cosas mayores vamos a ver. Amén. Entonces, aquel pues que nos suministra el Espíritu Santo, Dios, y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces necesitas venir aquí con fe, hermano, ¿verdad? Y si vienes con tu esposita, con tu familia, a ver, vamos a ir, pero ponga atención, venga a oír con fe. Porque no es algo mágico, hermano, que ya estoy aquí en la iglesia y Dios me va a bendecir. Qué bueno que ya estás aquí, pero ya estás aquí, ahora escucha con fe. Dice en Romanos 12, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando que por las misericordias de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es el versículo? 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, fíjate, le está rogando, yo les ruego a ustedes, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el culto racional. Es decir, ya veniste, ya dejaste la cama, la comodidad, ya llegaste aquí, ya estás aquí, ahora escucha de una manera racional, con fe. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, tengo que escuchar con fe. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces decíamos, con fe podemos tomar de la plenitud de Dios. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cómo va a ser eso? Por fe, hermano. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces toma de su plenitud. Pero para eso tienes que creer. Porque si el Espíritu Santo está aquí y tú no crees, pues no esperes recibir nada, hermano. Pero si tú crees, dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Entonces, hermanos, de aquí en adelante, siempre que vengan a escuchar con fe. Y por eso el enemigo pone un montón de distracción, hermano. A unos con el sueño, ya se están durmiendo. A otros con el que está ahí junto de él, que le está llamando la atención, que lo está distrayendo. Cuando alguien lo esté distrayendo, repréndalo. Dice, a ver, déjame, que estoy escuchando con fe, me estorbas. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo? El Señor ya iba a la cruz, ¿no? Y si yo tengo que ir a cumplir con mi propósito. Y Pedro le dice, no, nunca te acontezca eso, Señor. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le vais a decir eso, ¿verdad? Pero dile, me eres tropiezo, yo vengo aquí a poner atención con fe, porque quiero recibir de Dios, y tú me estás aquí siendo tropiezo. Y por eso, verdad, es que les estoy duro y dale que enseñen a los niños a estar en la presencia de Dios, hermano. Tienen toda la semana para jugar, para correr, para brincar, para saltar, pero el domingo que estén en la casa de Dios. Y enséñalos a escuchar ¿con qué? Con fe. Amén. Bien, avanzo. Y vamos a ver cómo esto es una realidad. En Hechos 2:38, ¿verdad? Ya conocemos este pasaje donde
llegó el Pentecostés, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice ahí, estaban todos, ¿cómo estaban todos, hermanos? ¿Cómo estaban todos? Unánimes, juntos. O sea, todos estaban esperando que la promesa del Padre, hermano. No nada más el pastor quiere que se manifieste el Espíritu Santo, sino que todos estábamos, ¿qué? Unánimes, hermano. Estaban unánimes juntos, orando. Los discípulos con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús, estaban orando y estaban creyendo la promesa del Padre. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, y de repente vino un viento recio que llenó toda la casa. Como cuando fue que estaba aquí el viento hace 8 días, ¿verdad? Un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Y por qué? Porque estaban escuchando y esperando con fe. Y empezaron a hablar en otras lenguas, hermano. Entonces aquí vemos 2 evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Número 1, las lenguas, y número 2, empezaron a profetizar. Profetizar. Entonces, hermano, ¿verdad? Yo estoy convencido de que el Señor ya ha dado esas 2 manifestaciones. Entonces ahora en fe, pues pónganlas a operar. Pero dice en 2:38, cuando ya vino el Espíritu Santo y se levantó Pedro y les empezó a dar un discurso a todos los que se habían reunido ahí, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que produce el escuchar con fe, aparte de recibir la llenura del Espíritu Santo? Primero va a producir en nosotros, ¿qué produce el oír con fe, hermano? Arrepentimiento. Escucha bien, fíjate cómo es hermoso el Espíritu Santo. Porque si tú vienes y sigues en el mismo pecado y sigues pecando, es porque no te has arrepentido. Una persona que no está arrepentida va a seguir incurriendo en lo mismo. A lo mejor viene y con remordimiento, perdóname, Señor, y en la semana vuelve a lo mismo, porque se tuvo remordimiento pero no se arrepintió. Y el arrepentimiento viene cuando tú escuchas con fe. El escuchar con fe no solamente va a producir que el Espíritu Santo te llene, sino que va a provocar arrepentimiento en ti, de ya no querer ser esa misma persona, sino de ser transformado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ahorita que le estoy diciendo eso, ¿verdad? Está viniendo a mi mente, a mi memoria, que yo me bauticé a los 18 años, hermano. Acepté a Cristo a los 18, y a los 18 ahí al agua. O sea, cumplí con los primeros, ¿no?, mandamientos. Creer en el Señor Jesucristo y ser, ¿qué? Bautizado en agua. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Ya lo enseñamos. ¿Qué me faltó? El bautismo del Espíritu Santo, hermano. Acuérdese de Nicodemo. ¿Qué necesito? Necesitas nacer de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? No. Tienes que aceptar a Cristo para que nazcas de nuevo, y después tienes que ser bautizado en agua y en Espíritu para que puedas entrar en el reino de los cielos. Entonces fíjese, después de cuántos años me cae el 20. Haga conmigo clic. Diga conmigo clic. ¿Verdad? Porque a lo mejor tú llevas igual que yo de años allí en Cristo Jesús, y ya aceptaste a Cristo y ya fuiste bautizado, pero te falta la llenura del Espíritu Santo. Y tiene que ver precisamente con esto, por eso le doy gloria a Dios. Fui bautizado en el agua, me congregaba a veces sí, a veces no. ¿Y dónde creen que andaba yo, hermanos? ¿Dónde creen que andaba yo, ya habiendo aceptado a Cristo y habiendo sido bautizado? En el mundo, hermano. Pecando en el mundo. Gracias a Dios por su palabra.
andaba yo pecando, como si no fuera peor que un mundano, hermano. Y dice la Biblia que mejor te hubiera sido no conocer de Dios que conocer y andar haciendo cosas malas. Y hubo 2 acontecimientos en mi vida que yo dije, no, ya Señor. Y ahí es donde tú te das cuenta que no, que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Una vez nos asaltaron. Fuimos a Veracruz, ¿no? ¿A qué creen que fuimos? ¿A un congreso? No, a la playa, a estar tomando ahí. Y nos regresamos ya tarde, la noche, mano. Fíjate, terror. Y eso que te estoy hablando de hace, creo que todavía ni me casaba, mano. Más de como 30 años te estoy hablando. Y se nos ocurre regresarnos por la Federal por no pagar las casetas, hermano. Y ahí por la zona del Seco, mano, es el Triángulo Rojo, mano. Ya venimos como a las 11 y se nos paga una camioneta, mano, con tipos adelante y atrás y nos encañonan. Párese. Tuvimos que parar, hermano. Venía con mi prima, su esposo y con sus 2 hijitos chiquitos, mano. Y yo. En una camioneta Nissan de esas estaquitas. Nos paramos, mano, pues bájense, que nos meten a un terreno ahí de lotes, ¿no? De milpas, ¿no? Que nos meten allá al fondo y ahí que nos amagan, que se llevan la camioneta, se llevan todo y a nosotros nos dejaron allá amarrados, mano. Pues yo pensé, ya me morí, hasta aquí llegué, Señor, porque nos pusieron la pistola ahí, mano. Y yo nada más, Señor, porque yo ya conocí a Cristo, hermano. Señor, perdóname. Total que ahí nos dejaron amarrados y se fueron, hermano. Ya como pudimos nos desamarramos, ya salimos a la carretera, pedimos un ray. Y yo dije, no, perdóname, Señor. Ya me voy a entregar a ti. Y empecé a ir a la iglesia. Como un mes me duró la unción, hermanos. Y a lo mismo. Porque no entendemos la palabra de Dios, hermano. Y después me pasó otro acontecimiento terrible también, hermano. Que mi hermano menor, el que me sigue a mí, murió de una manera trágica en un accidente, hermano. Joven, como de 20 y tantos años. Trágico. Y fue un viernes, porque yo estaba haciendo mi servicio social de la universidad, hermano. ¿Dónde creen que andaba? Con los amigotes, mira, de la facultad. Terminando el servicio nos íbamos a tomar, hermano. Ya andábamos haciendo fechorías. Y cuando ya me van a dejar a mi casa en la noche, me dan la noticia que habían atropellado a mi hermano y que estaba en el hospital con muerte cerebral. Entonces yo dije, Señor, perdóname, Señor, me voy a rendir a ti. Y de nuevo fui a la iglesia, hermano, Señor, perdóname. Y me duró como un mes, hermano, y volví a lo mismo. Hasta que llegué a Amistad Cristiana de Puebla, donde ya Dios me tenía algo preparado. Me llama el Señor, escucho una prédica, Apocalipsis 12, una batalla en el cielo, luchaban el dragón, el diablo y sus ángeles contra Miguel y los ángeles de Dios. Hay una batalla en el cielo, pero no prevalecieron los ángeles de Satanás y fueron arrojados a la tierra. ¿A dónde fueron arrojados? A la tierra. Y aquí andan en la tierra, hermano. Y andan furiosos, hermano. Y principalmente con los hijos de Dios. Entonces cuando yo escuché eso dije, ¡pum! Y entró así como un rayo. Y cuando hacen el llamado paz, ¿quién quiere recibir a Cristo, hermano? Ahí vengo yo. Y entonces ya empecé a vivir una vida en el Espíritu.
Y a partir de ahí, hermano, entonces ahora sí dejé todo. El fútbol, los toros, las fiestas, la tomadera, todo, hermano. A partir de ahí me empecé a congregar cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Hasta el día de hoy. Y hoy entiendo que ese día, ¿verdad? ¿Por qué me pasó eso? Porque escuché con fe. Y porque Dios ya me estaba esperando, hermano. Porque de otra manera no vas a cambiar. Dile a que está a tu lado, no vas a cambiar. Entonces, una de las cosas que produce el oír con fe es, número 1, arrepentimiento, hermano. Ese día sí me arrepentí de todos mis pecados, hermano. Y pasé de nuevo, no porque tenía que volver a recibir a Cristo, pero sí a renovar tu fe, hermano. Y a recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí recibí el don de lenguas, ¿verdad? Y ahí veíamos las sanidades, los milagros, las liberaciones, los demonios, cómo salían huyendo, hermano. Necesitamos ese poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo necesitamos. Y para que eso suceda, necesitas venir a oír con fe. Si yo lo creo, si lo pudiste hacer en el pastor, también lo puedes hacer conmigo. No esperes, ¿verdad?, que te suceda algo, hermano, para que digas, ahora sí voy a cambiar. Ya de por sí, desde el recién nacido, el maligno me quiso matar. Pero si estás aquí es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Entonces allá acude a ese propósito. De veras, porque yo estoy seguro que varios de nosotros, en 1, 2, 3 ocasiones o más, nos ha querido matar el diablo. Y si no te ha matado es porque hay un propósito y un destino para ti. Pero ese propósito solamente va a ser en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, saliendo ahí vas a volver a lo mismo. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el oír con fe produce arrepentimiento, y una vez que tú te arrepientes, ¿verdad? Y si ya eres cristiano, entonces viene la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estás escuchando con fe? ¿Sí lo quieres o no lo quieres? O a lo mejor nunca lo habías escuchado. Como ahora que estuve preparando en Hechos de los Apóstoles, llega el apóstol con los discípulos y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo ya? Y le contestan, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados entonces? En el bautismo de Juan. Dice, sí, Juan bautizó, ¿verdad?, el bautismo de arrepentimiento. Pero él dijo que vendría otro que nos bautizaría con agua y con fuego, hermano. Y orando por ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no lo sabían, pero tú ya lo sabes. Ahora, ¿qué tiene que haber en ti? Un anhelo, un deseo, hermano. Yo quiero eso, Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Hermana Audu, yo te veía ahí, ahorita que estábamos ahí, te veía orando en tu casa, en tu nueva casa. ¿Saben cómo la veía yo a mi hermana Audu? Caminando ahí en su casa, para acá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Y no hay otra forma, hermano. Si ustedes piensan que nada más con venir a congregarse, necesitas vivir una vida en el Espíritu. Aquí nada más es como venir a respirar, y allá es la tarea de toda la semana. Amén. Avanzo. En Hechos 10:44 está hablando Pedro, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, ¿qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? Cayó sobre todos los que estaban, ¿qué? ¿Cayó sobre quiénes? Los que estaban oyendo, hermano.
Entonces, ¿cuántas veces has venido aquí a oír la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántas veces? Dices, 11 años, pastor. ¿Y por qué no ha caído el Espíritu Santo sobre tu vida? Porque vienes y oyes, pero no oyes con fe. Entonces, ¿verdad? Le pedimos al Señor que se produzca ese derramamiento del Espíritu Santo, de que cuando veas a cada uno de los hermanos, veas una transformación en ellos. Digas, wow, ciertamente el Espíritu Santo te está visitando. Porque ya eres otro, ya no eres el mismo. Que no digan, ya pasaron 11 años y sigue siendo exactamente el mismo, hermano. No veo nada diferente en ti. Eso no puede ser, ¿verdad? Si ya fuiste expuesto al Espíritu Santo, ¿eso qué produce en ti? Un cambio. El apóstol Pablo, ¿verdad? Era un fariseo de fariseos, hermano. Es decir, que conocía perfectamente la Torá, ¿no? El Pentateuco, la Tanaj, le llaman ellos, ¿no? Estudioso de la palabra, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Pero qué crees? No tenía el Espíritu Santo. Andaba persiguiendo a la iglesia, hermano. Con todo el conocimiento de la palabra, andaba persiguiendo a los cristianos, los agarraba y los encarcelaban y los mataban, hermano. Y pedía más cartas de los principales para ir por los cristianos, agarrarlos y encarcelarlos. Conociendo la palabra de Dios, hermano. Pero la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué va a provocar? Ignorancia, ¿no? Porque dice que la letra mata y el Espíritu es el que te vivifica, hermano. Pues ahí va rumbo a Damasco, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos y se le aparece el Señor, ¿no? A mediodía, con una luz así, que lo cegó, y cayó del caballo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Fíjate, inmediatamente lo reconoce. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? O sea, cuando viene el Espíritu Santo hay una transformación, hermano. Así es, por favor, mamis, papis, si estás viendo a tu hijo que no está transformado, dile, eres puro cuento. Tiene que haber una transformación, hermano. Entonces ya se fue todo ciego, lo llevaron a la calle que se llama Derecha, ahí en Damasco, y Dios, el Señor Jesús me envió a Ananías para que orara por Saulo, para que recibiese la vista y fuese lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando vino Ananías, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envió para orar por ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y al instante se le cayeron unas como escamas. Inmediatamente al otro día, de ser perseguidor, ahora predicaba a Jesucristo, hermano. Eso es lo que produce un encuentro con el Espíritu Santo. Y si tú no lo has tenido, tienes que anhelarlo, hermano. Cámbiame, Espíritu Santo, múdame en otro hombre, en otra mujer. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que venía el Espíritu Santo sobre las personas y eran mudados en otros hombres, hermano, en otras mujeres. O sea, eran cambiados. De ser lo peor a ser lo mejor para Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero necesitamos oír con fe. Avanzo en el siguiente versículo, en el 45. Dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, se espantaron, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, ahí iban los fariseos, mano, ¿no? Los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes eran esos judaizantes, ¿no? Que te tienes que circuncidar. Ahí iban, ¿no? Estaban espiando a ver qué hace el apóstol. Dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro. ¿De qué se espantaron? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y creemos que eso va a suceder. Si tú estás escuchando con fe, hermano, eso va a suceder. Va a ser inevitable
que eso suceda. Y luego en el versículo 46 ahí mismo dice, ¿por qué se asombraron? ¿Por qué se espantaron? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, si tú estás viniendo a oír con fe, ¿qué es lo que sigue? Que el Espíritu Santo te va a llenar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y después de la llenura, ¿qué sigue? Vas a empezar a hablar en otras lenguas. ¿Y qué es lo que hacen esas lenguas? Lo hemos visto aquí y en Hechos 2, que magnifican el nombre de Dios. O sea, son lenguas que están glorificando ¿a quién, hermano? A Dios. Y es como una evidencia, ¿verdad? De que te das cuenta, wow, está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y por eso el Espíritu Santo también reparte dones, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Para que si alguien aquí se levanta y empieza a hablar en lenguas, pues ahí hay otro que está interpretando lo que está diciendo, ¿verdad? Si está magnificando a Dios, o a lo mejor nos está echando maldiciones aquí, hermano, y nosotros ni cuenta nos damos. Amén. Avanzo. En Efesios 1:13 dice, en Él, en Cristo Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿qué hicieron, hermano? Oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. Ahí está, ¿no? ¿Cómo oyeron? Con fe. ¿Por qué? Porque lo creyeron, hermano. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, cuando tú oyes el mensaje de la verdad, que es la palabra de Dios, el evangelio que te dio salvación, y lo crees, entonces eres sellado con el Espíritu Santo. Y termino con Marcos 16, 17 y 18. ¿Sí estás escuchando con fe? ¿Sí anhelas esa llenura, hermano? ¿Cuántos anhelan sinceramente cambiar, hermano? Yo ya no quiero ser el mismo. Espíritu Santo, te necesito, porque cada domingo vengo y tengo toda la intención de cambiar, pero nada más llego a mi casa y se acabó. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Marcos 16, 17 y 18 dice el versículo 17, y estas señales seguirán ¿a quiénes, hermano? ¿A quiénes van a seguir las señales? A los que creen. En otras palabras, a los que escucharon ¿con qué? Con fe y obedecieron. Si tú eres alguien que viene aquí a escuchar con fe y estás obedeciendo, dice el Señor, en mi nombre echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y estos ¿qué? Sanarán. ¿Quiénes? Los que escuchan con fe. Porque si tú escuchas con fe, entonces eres lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que Dios nos ayude, porque nosotros solos no podemos cambiar, hermano. Yo le voy a pedir a Dios que ya ponga en ti un hartazgo de cómo eres, hermano. Ya estoy harto de mí. Ya estoy harto de mí, porque no cambio, porque no busco esa llenura, porque no anhelo esa llenura. Eso es lo que vemos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted lo lee, hermano, se va a dar cuenta que era eso, anhelo, era el anhelo de ser lleno. Todo el capítulo, el libro de Hechos de los Apóstoles habla del Espíritu Santo, hermano. Y ahí es donde empieza la iglesia a expandirse por todos lados, hasta el día de hoy. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y dígale al Señor, tú conoces mi corazón, Señor. A ti no te puedo engañar, Señor, porque tú sabes todo de mí, Señor.
Pero yo anhelo todo eso que acabamos de escuchar. Anhelo tu presencia en mi vida. Anhelo tu fragancia. No permitas que siga en ese estado de comodidad, en ese estado de confort, de nada más congregarme de una manera religiosa, de nada más buscarte cuando necesito algo o cuando me pasa algo, sino que yo pueda vivir una vida en el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8. Porque si yo vivo en el Espíritu, entonces puedo vencer las obras de la carne. Porque si yo sigo en la carne, no me puedo sujetar a la ley de Dios. Pero si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, entonces voy a vivir. Y el Señor en esta tarde te dice que el Espíritu Santo te da testimonio en este momento a tu espíritu. Le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, también eres su heredero. Y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Cristo. Para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Espíritu Santo, haz tu obra. Que mis hermanos escuchen con fe. Porque no son las obras de la ley las que nos dan al Espíritu Santo, sino es el oír con fe tu palabra, la que nos llena del Espíritu Santo de Dios. Y dice tu palabra en 2 de Corintios capítulo 3, que cuando escuchamos con fe y nos convertimos al Señor, el velo se quitará. Como lo hiciste con el apóstol Pablo, esas escamas se cayeron de sus ojos. Y entonces podremos mirar a cara descubierta. El velo se quitará. Espíritu Santo, quita los velos en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espíritu Santo, gracias por la libertad que tenemos en ti. Derrama de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Lo necesitamos, lo anhelamos. Díselo. Y le anhelo tu Espíritu Santo. Hoy entiendo y comprendo que solamente con su ayuda voy a poder vencer la adversidad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias, porque el único que nos puede transformar a tu imagen es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, transfórmanos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que se pueda ver esa transformación en nuestras vidas, Señor. Que se pueda ver ese cambio, Señor. Que sea evidente. Que los que viven con nosotros puedan decirnos que ven algo diferente en nosotros. Que todos aquellos que nos conocen y con los que tenemos contacto diario
sea evidente que hemos sido transformados. Todos necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo, para no dar mal testimonio. Al contrario, para que la gente crea que tú eres el Hijo de Dios. No permitas que caigamos en el engaño del diablo, Señor, de llevar una vida de comodidad, de pretender que somos cristianos y vivir como mundanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Háblanos. Sé tú en esta hora, Espíritu Santo, trayendo esa convicción. Porque eres tú, Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Aquí estamos y te pedimos tu ayuda. Dile: ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame a ser transformado, para que a través de mí, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformar mi entorno y tu nombre sea glorificado. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.